Vamos a leer 2 de Corintios 10. Pablo defiende su ministerio. 2 de Corintios 10. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy, osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piensa en sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de alguna de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no perezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuanta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también de hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a vuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Un poco más y dice, ojalá me toleraréis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento en todo, y por todo os lo hemos demostrado. Amén. Amén. Y seguimos en la 11:12, dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión en aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían
sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Amén. Dice Pablo defiende su ministerio. Pero ¿de qué manera defendía Pablo? Pablo defendía el ministerio que Dios le había dado, exaltando a Cristo Jesús. Es decir, el ministerio que tenía Pablo es el legado del ministerio de Jesucristo. No hay muchos ministerios, ni varios ministerios, es un solo ministerio, y es el de Jesús, el de Jesucristo. Y todo aquel que toma y que está dentro del legado de Cristo Jesús está en el ministerio de Jesús. Ahora, actualmente y desde muchos años, se levantan muchos ministerios con distintos nombres, pero no quiere decir que sean distintos ministerios al legado de Jesús. Es decir, es necesario a veces ponerle nombre a la institución, al ministerio, a la iglesia, para que sea reconocida por las personas y puedan llegar, pero eso no quiere decir de que es un ministerio lejos de Cristo. El ministerio de Pablo es el legado que Cristo Jesús le entregó, que es el Evangelio de Jesús. Y ese Evangelio de Jesús nos habla de la vida de Jesús, y que todo aquel que cree en Jesús tiene la salvación por fe. Todo aquel que sigue la palabra de Dios, aquel ya no solamente es por fe, sino que también es la obra que pone en práctica en quien ha creído. Es decir, yo tengo fe en Jesús, pero no voy a la iglesia porque no me gusta que me prediquen la palabra, y no voy a escuchar palabra, y no leo la Biblia, y no apongo por obra lo que digo que tengo fe. Entonces, esa fe es muerta. Esa fe es muerta, porque ¿de qué vale que tú digas que tú crees en Cristo Jesús y que dices que puedes estar en cualquier ministerio o en cualquier iglesia con distinto nombre, pero tú no vas para el único fin, que es buscar a Jesús, sino que tú vas a hacer amigos, o tú vas a relacionarte con personas, o tú vas por las actividades y los talleres que presentan? Entonces, el problema no es del ministerio de la iglesia. El problema que tenemos que hallar es que nosotros no estamos yendo con el corazón abierto a escuchar palabra de Dios para edificar nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vemos cuál es el problema y nosotros mismos damos ese diagnóstico de nosotros mismos podemos decir a eso fuera. Porque yo a partir de ahora, al lugar donde yo me voy a congregar, voy a ir con el corazón dispuesto a escuchar palabra de Dios. Es decir, yo cada servicio que asisto a la iglesia, yo tengo que salir no como entré. No puedo salir alegre, feliz, contento por los nuevos planes que se han quedado en la iglesia. Yo tengo que salir libre de todos los demonios con que yo había entrado a ese lugar. Yo tengo que salir sano y sana de ese lugar. Y no es cuestión de que el que predica la palabra, el pastor que está predicando, no pudo influenciar en mí, no habló bonito, no me predicó bien, sino que nosotros no abrimos nuestro corazón a la tremenda prédica del pastor. Somos nosotros los que cerramos nuestro corazón y no estamos dispuestos a conocer el corazón de Cristo Jesús por medio de la palabra que se está soltando en aquella prédica en esa iglesia. Entonces tenemos que partir por nosotros mismos. Somos nosotros los que podemos discernir si este lugar al cual yo estoy yendo es, dice la palabra, el cual Pablo defiende, del mismo espíritu. Dice que tiene que ser del mismo espíritu. No tiene que decir el mismo nombre, Espíritu Santo, Iglesia del Espíritu Santo, sino tiene que ser del mismo espíritu. ¿Qué
espíritu? El Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, la gloria del Dios Todopoderoso, está en ese lugar, entonces anda a ese lugar con el corazón dispuesto. Pero si tú en la sabiduría de Dios has discernido que en ese lugar está más seco que el mismo desierto, ¿por qué pierdes tiempo? ¿Y por qué no buscas un lugar donde se mueve el Espíritu Santo de Dios? Porque ¿de qué vale que vayas a un lugar y congregues en un lugar donde el río de Dios esté y fluya dentro de ti, y luego te vas a otro lugar, como dice Pablo, y recibes otro espíritu, que es otro evangelio? Si el evangelio es uno y es Cristo Jesús, y la sabiduría la da Dios en cada revelación de su palabra, ¿por qué nosotros queremos agradar a las personas asistiendo a un lugar donde terminamos más secos de como entramos? Por eso es necesario que tengamos temor de Dios y aprovechemos cada culto, cada sábado, cada miércoles, cada domingo, para que sea el día de nuestra libertad y no sea una pérdida de tiempo, porque amigos tienes en los estudios, en el trabajo, en el vecindario, pero hermanos en Cristo y de tu fe tienen que ser pureza. Es una nueva familia y no podemos ir a ser amigos en un lugar donde en realidad queremos buscar un solo amigo. ¿Quién es? Jesús. Amén. Dice: yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente con algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo estaba diciendo: tú me estás viendo que yo soy de carne, pero yo te digo, yo no estoy viviendo según la carne. Tú me puedes ver que yo estoy en la carne, pero tú no sabes que yo estoy viviendo en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu de Pablo permite, con la autoridad de Jesucristo, que él pueda exhortar por carta o en presencia, dice, los argumentos y las fortalezas. Dice que esta destrucción de fortalezas son aquellos demonios que separan y bloquean a las personas, a los siervos de Dios, a los cristianos, porque esto está hablando Pablo a los mismos hermanos que critican su ministerio, diciendo que el ministerio de otro es mayor que el de él. Por eso dice: a mí no me tomes por inferior de los apóstoles, aunque ellos se glorían en sí mismos, y tú los glorías a ellos porque ellos se glorían. Dice Pablo, él no se gloría en lo que Dios le ha dado, ni en sus dones. Él se gloría en sus debilidades. Es más, o sea, él decía: yo soy débil a tal, yo soy débil así, yo no puedo acá, yo no puedo allá, pero en todo Cristo me fortalece. Es decir, mientras otros apóstoles, como decía Pablo, se están gloriando y dicen: mira lo que estoy logrando, mira cómo es mi prédica, mira cómo es esta tremenda sabiduría, mira el don que yo tengo, y la gente exalta eso en vez de exhortar la vanagloria, estaban minimizando a Pablo. Y Pablo, en realidad, según la Biblia, es el mayor de todos, el más arrebatado. Dice que tenía la osadía de enfrentarse, es decir, era totalmente arrebatado y tenía celo de Dios. Es decir, él predicaba con denuedo, con sabiduría, con temor de Dios, pero con celo de Dios. Pero un celo de Dios, no un celo como la gente, como el Señor Jesús exhorta, este espíritu inmundo de los celos, no, sino un celo de Dios, es un amor por Dios. Cuando los padres, cuando algo le hacen a sus hijos, tienen ese celo y ese que nadie se vaya a acercarles
acercarse a Él, a burlarse, a molestarlos. Y con celo, con ímpetu, protegen. Pablo defiende su ministerio como representante de Dios, defiende a Dios aquí en la tierra. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Le estaba diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y este primer punto, lo que les hablé, es la altivez de la vanagloria de los ministros que predican el Evangelio de Cristo Jesús. Esto estaba exhortando Pablo, lleno del Espíritu Santo, exhortaba la altivez que se levanta en los ministros. ¿Qué más? Él dice que destruye las fortalezas. Y aquí les estaba hablando estos demonios que bloquean a la iglesia, porque los cristianos le han dado lugar a estas fortalezas, y una de ellas es el adulterio dentro de la iglesia. Y el adulterio, que es la infidelidad, no quiere decir que vamos a pecar consumando con nuestra carne. Cristo Jesús ya decía que ya pecaste desde el momento donde te idealizabas, donde ya pensabas. ¿Por qué? Porque nosotros, los espirituales, vivimos primero una vida espiritual. Cristo Jesús estaba enseñándoles que no solamente lo estabas pensando, también estabas teniendo relaciones íntimas en adulterio espiritual. Porque primero es todo espiritual y luego es natural. ¿Y tú qué dices? Que eres ministro, que llevas la palabra, que predicas, que eres cristiano, y todavía te persigue este demonio. Entonces no solamente le eres infiel a Dios y a sus mandamientos, sino contigo mismo, porque abre las puertas de maldición del infierno sobre tu vida, para que se acerquen demonios y comiencen a maquinar en este campo de batalla espiritual. Uno le da acceso a Satanás para que entre, porque Satanás de lejos te quiere convencer, pero es la persona el que le da el clic, es la persona el que maquina, es la persona que se somete. ¿Y qué pasa con la adicción? Existe la adicción a las tinieblas, pero uno dice, ¿pero cómo es eso? Cuando existen voces de Satanás en nuestra mente que nos quieren hacer caer o pecar, que maquinan en nuestra mente, después de una liberación, todas voces del enemigo se van. Pero ¿cómo es nuestra carne? Que siempre va a querer buscar, ¿dónde está esa voz que me decía esto? ¿Dónde está eso? Porque la carne tiende a siempre buscar lo malo, tiende siempre a buscar lo que no le va a agradar al Espíritu, lo que no le va a agradar a Dios. Pero el que se mantiene firme en Cristo Jesús desecha todo nido del enemigo, lucha y vence en Cristo Jesús. Donde tú me dices en la palabra que Cristo, aunque sea una batalla, Él perdió, solamente una, Él ninguna ha perdido. Y si tú estás en Cristo Jesús, quiere decir que tú luchas con Él
las vences juntamente con Él. Entonces, no puedes decir, es que yo estoy con esto porque me es difícil, porque no puedo. La respuesta es, estás con lo mismo porque no te has acercado hasta ahora a Cristo Jesús de todo corazón. Y no te has rendido a Él de todo corazón. Lo haces a medias. Eres tibio. Eres convenido. Pero no lo haces de todo corazón. Quizá se va a derramar la copa de la ira, quizá viene el día de la ira de Dios, del tormento, del problema, y ahí estás corriendo para alinearte en la pureza. Pero ¿de qué valió si el Espíritu Santo ya estaba trabajando contigo desde hace mucho tiempo? Y al final vamos a ser como esas vírgenes insensatas que tenían sus lámparas y no estaban llenas de aceite. Si tienes ese pensamiento erróneo de decir, bueno, yo soy cristiano, soy cristiana, mejor vivo mi vida como yo quiero, total, al último segundo de mi vida, Jesucristo me va a venir acá y me va a perdonar mis pecados, y si yo me arrepiento en el último momento, me voy al cielo. Y esto es falso, es un mito. Esto no es así. No es así. Esto Satanás nos ha engañado. Total, siempre te va a perseguir el Espíritu Santo para que tú en algún momento te salves, te vas al cielo. No importa si sigues pecando. Esto es mentira del diablo. Porque la palabra nos dice que estas mujeres sensatas y las insensatas tenían lámparas. Quiere decir la oportunidad de que tú te llenes cada día de tu vida con el aceite que es el Espíritu Santo de Dios. Las sensatas quiere decir que estuvieron buscando siempre de la presencia de Dios, llenándose de la presencia de Dios, pasando su prueba. Y después que pasaba su prueba sentía gozo, no había nada más. Pero ahí estaba el Espíritu Santo confirmándote que tú eres del cielo. Confirmándote que pasaste tu prueba. Confirmándote que estás en la santidad porque no practicas la idolatría, la mentira, ni mucho menos que le eres infiel a Dios. Con este demonio del adulterio. Porque de qué vale que sigues pecando en lo mismo y viene Jesucristo y Él te va a ver con tu lámpara. Él va a decir, sí, yo te dejé a ti. Yo te di a ti el llamado, por eso que tienes lámpara, porque tú vienes corriendo con esa lámpara. Claro, lo puedo ver, pero no está llena de aceite. Y toda persona que carga su lámpara, que son las oportunidades que Dios le da, es el llamado de Dios, pero no está lleno de aceite, son aquellas personas que Dios llamaba, pero que esa persona decía que hacía todo lo contrario a los mandamientos de Dios, todo lo contrario a lo que Dios le pedía que haga. Y esto es algo imposible para una persona salir de una adicción. Es imposible. Lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Pero ¿qué pasa? Porque esa persona no puede hasta ahora salir de eso. Porque, repito, hasta ahora no se rinde. No se rinde. Inclusive lleva el evangelio, levanta el ministerio, predica la palabra, pero tiene una fortaleza delante. Es un gran demonio. ¿El cual qué? ¿Cuál es el tercero? Tiene argumentos. Es decir, estas fortalezas malignas tienen argumentos en contra de nosotros para que nosotros no podamos avanzar. Y no avanzamos porque nosotros somos conscientes del demonio que me hace pecar y que yo peco, entonces yo me condeno y me culpo y no me creo merecedor ni merecedora. Entonces, ¿qué hago? Retraso mi milagro. Y todo lo que Dios había planeado para mí está retrasado.
Porque sigo viviendo una vida de carne. ¿Qué quiere la carne? El pecado. ¿Qué quiere la carne? Que te deleites, que te envicies, que mates tu cuerpo poco a poco y te destruyas. Y todo inicia desde la mente, el pensamiento, y todo es espiritual. La lucha es espiritual. Esto que le llamamos mente es espiritual. Y esto que tú caminas y que te golpeas, que te sientas, es físico, tú lo sientes, todo es físico, lo que tú ves. Pero ¿quién sabe lo que tú estás pensando? Nadie conoce tus pensamientos. Pero hay uno que conoce tu corazón. Y ese es Dios. Y Él sabe que el corazón está dañado, ha sufrido. Y entonces Dios sabe por todo lo que vivimos. Y Él sabe nuestras debilidades. Aún sabe lo que pensamos y lo que vamos a decir. Él ya lo sabe todo. Por eso nos exhorta que no pongamos excusa, que la culpa lo tiene la otra o el otro y por eso yo estoy en pecado. Porque esto es del diablo. Esta mentira es de Satanás en tu mente, que te dice, no, quédate aquí, total, allá también están pecando y la otra y el otro y todos están peor. Tú quédate embarrado conmigo. Porque es un engaño. Y si tú crees en el engaño, entonces no solamente eres débil, sino que avergüenzas el ministerio que Dios entregó al mundo. Para que seamos representantes, no lo somos. Para que seamos embajadores, y no lo somos. Para que seamos sacerdotes, y no lo somos. Esto es lo que el Señor exhorta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo levantaremos manos no santas, sino manos impuras? Y no que sean nuestras manos, sino que el corazón, tu espíritu le cuenta todo al Espíritu Santo de Dios, quien lleva al Padre. Por eso que las cosas del Padre, que la da a conocer al Espíritu Santo, nos cuenta a nosotros cuál es la intención y el mandamiento de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos confirma que cada uno de nosotros está siendo sellado, es salvo. ¿Quién puede confirmar que en verdad estoy salvo? ¿Quién en verdad dice, yo ya a partir de ahora he decidido dejar el mundo de las tinieblas? He decidido renunciar a toda adicción. He decidido dejar la mentira. He decidido dejar de agradar a las personas y no a Dios. Ahora yo he decidido dejar de satisfacer mi carne. Es más, decido ahora ya no vivir según la carne, sino vivir según el Espíritu. Porque todo aquel que vive en la carne va a hacer las cosas que su carne le demanda hacer. Tu carne está hambrienta y tú le das de comer. Si tú vives en la carne, tú tienes que alimentar tu carne. Y tu carne tiene hambre. Hambre de pecado. Hambre de malos pensamientos. Hambre de que lastimes tu cuerpo, que rasgues tu cuerpo, que tintes tu cuerpo. Tu carne está sedienta de que persigas lo malo. Y aunque tu espíritu, que es tu conciencia, diga no, obedeces la carne. Pero si tú hoy decides rendirte a Jesús y comenzar a vivir una vida en Él, todo lo que era imposible para ti se hará posible. Amén. Amén. Todo lo que era difícil para ti en Cristo Jesús se hará posible, porque tú comienzas ahora a tener la vida en Él. Una vida en Él es una vida de pureza, de santidad, de buenos pensamientos, de sanos pensamientos, de ingenuos pensamientos, de inocentes pensamientos, de pureza y de santidad, de mansedumbre, de paciencia. Y la clave para que tú puedas reconocerte si eres carnal o espiritual, hay una señal.
que yo me he dado cuenta es que si tú hasta ahora juzgas la equivocación de hoy no adulterada, el lactante recién está sediento y no conoce las cosas espirituales, porque el espiritual hace lo que hace Pablo. Yo no me glorío de mis dones, de los dones que Dios me dio. Yo me glorío de mis debilidades. ¿Tú crees que Pablo caminaba señalando el pecado de otro? Criticándola, ay, mírala esa. Pablo miraba con misericordia la debilidad de las personas. Miraba con paciencia y con ternura, dice, con ternura y con mansedumbre, que aquella persona se va a pique hacia el infierno con sus pecados. Aquella persona mansa y con ternura de Cristo y humilde, dice, es osado para ser valiente en exhortar con amor, en enseñar con amor y en levantar al caído. Al fin de todo esto es que así como Jesús nos ayuda, nos exhorta, nos enseña y nos ministra con amor, hagamos esto con los nuestros, con nuestra familia, con los amados hermanos y con todos por quien tú dispones un tiempo en oración al Señor por su alma, por su vida. No ataques, no lo juzgues, no lo señales, no le critiques, levántalo, así como el Señor Jesús hoy te levanta. Porque el Espíritu Santo está exponiendo ahora mismo todos tus pecados delante de ti, todas tus fallas, para desarraigarlos de ti y dejarte libre. Esto continuó Pablo en el ministerio. Él defendía de esta manera el ministerio. ¿De qué manera tú defiendes el ministerio de Jesús? Y si no sabes cómo iniciar, si dices, no, es que yo no soy tan elocuaz a la hora de predicar, el Señor te ha dado una primordial y urgente e importante misión. Y no necesitas ser el más elocuaz, no necesitas tener el mayor conocimiento, como dice Pablo, porque de él no era el gran conocedor, dice que no tenía todo el conocimiento. No necesitas saberte toda la Biblia, basta con continuar el legado de Cristo Jesús. Basta con hacer las obras de Cristo Jesús. Aquí Pablo nos enseña la manera como, y esta es en tu casa. En tu casa, es no permitiendo que Satanás siga avanzando con los tuyos. Es exhortar a Satanás. Claramente vemos que Pedro trató de intimidar por la tristeza a Jesucristo y él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Jesucristo estaba teniendo una lucha espiritual, y para que la lucha espiritual se dea hubo una obra. Él lo hizo con fe, le dijo, apártate de mí, Satanás, con fe lo dijo, y la obra era la palabra que él soltó. La fe no es solamente pensar, yo creo en Jesucristo, yo creo en... sino es declarar la palabra, es vencer con la palabra. Es que la palabra tiene poder. La palabra tiene poder para abrir el cielo y para que el infierno se cierre, para que los demonios huyan y para que Cristo venza en ti, venza en tu familia. Amén. Amén, amén y amén.